Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre el Encuentro Internacional de Gerentes de Logística de la ANDI 2010 que se realizó en Cali, Colombia, por el doctor Luis Carlos Villegas. Este encuentro internacional fue dedicado al tema que más incide en la efectividad del país, que es en cuanto a la logística, distribución de mercancía y distintos factores que nos afectan tanto en el crecimiento económico como en el crecimiento de infraestructura dentro de un país. Muchos factores que inciden son los que vamos a analizar dentro de este video. Bueno, empezando porque el encuentro estuvo enfocado más que todo a la parte tecnológica, a la parte logística y a la competitividad de las empresas que hace que tengan un crecimiento económico importante. El doctor Villegas siempre estuvo enfocado pues como a la parte de la economía del país y que era lo que influía más dentro de esta. Él analizaba que el detalle para mejorar la productividad de una empresa era tener estos tres factores en lo alto, sobre todo la parte logística, que hoy en día, como podemos ver, es un mundo muy competitivo, es una parte que podemos analizar. Digamos, llegas donde un proveedor y le decís dame 100 toneladas de harina. Si él dice no, tengo 80, inmediatamente va y los conseguís con otro proveedor y segurísimo te los tiene. O sea, ya la parte de respuesta a los clientes tiene que ser con muchísima rapidez. En cuanto a la tecnología es como poder hacer, como que el cliente pueda hacer el seguimiento de sus productos, saber dónde van, en qué estado están, si van a llegar a tiempo, si va a poder cumplir con lo que él tiene que ir haciendo, y esto los puede ir haciendo muy competitivos. Eh, sí, existe un riesgo siempre en la distribución y el transporte, ya sea por alguna falla de tal vez ambiental o simplemente de regulación nacional del gobierno. Por eso muchas veces lo que se intenta hacer es no tratar de no irse solamente como por un solo proveedor, sino como tener varios tipos de alternativas. Por otra parte, lo que decían mucho era que estaba enfocado como a la calidad del servicio y a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque es que estamos en un país donde es muy rico en cuanto, en cuanto a productos, y eso se ha ido viendo en el crecimiento de las exportaciones dentro del país. Claro que igual para poder tener un crecimiento mucho mayor se necesita ampliar o mejorar la infraestructura, tanto vial como marítima. ¿Por qué? El problema que se está teniendo hoy en día con los puertos de Colombia es que se están viendo insuficientes para seguir en el crecimiento que van. Tuvo un crecimiento muy grande en cuanto a exportaciones exclusivas y exportaciones pues normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener el país una mejor infraestructura, ya sea vial, digamos, en muchas partes de Colombia, bueno, listo, se ha estado a meter doble calzada y todo, pero tiene muchas regulaciones el gobierno. ¿Por qué? Ya que dicen que el transporte de carga pesada no se puede realizar, digamos, los domingos o días festivos de tal hora a tal hora. Entonces eso hace que la economía como que se tienda a frenar un poco. Por eso es importante poder tener como una infraestructura mucho mayor vial. ¿Para qué? Para poder tener un acceso mucho más grande a los puertos y que la economía pues favorablemente en el mediano plazo se pueda incrementar. Si se incrementan las exportaciones, incrementa la producción. Si se incrementa la producción, hay empleo. Si se planea la distribución sobre costos de almacenamiento, podemos tener muchos beneficios dentro del país. Hay una buena oferta de transporte, pero no hay infraestructura, como venía diciendo. Hay que ver estar siempre viendo hacia adelante para mejorar la fluidez y mejorar los corredores logísticos.
en este país lo que estamos acostumbrados es siempre esperar a ver que esté la crisis para poder implementar algún tipo de solución. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Incentivos incentivos de parte del gobierno para poder incrementar todos estos factores que tenemos en cuenta. Calidad, confiabilidad del servicio, sistema de gestión, buenos indicadores, libre competencia, criterios empresariales, son muchos factores en los cuales nos podemos basar para poder tener un buen funcionamiento. Entonces, lo que decía el doctor Villegas, ¿qué es lo que puede ir pasando si nosotros podemos llegar a este tipo como de crecimiento? De crecimiento tanto en estructura logística, en política nacional, contexto internacional, el mismo transporte, las diferentes vías para llegar a los diferentes puertos. Esto lo que puede hacer es generar unos productos con una mejor calidad, esperar a que haya una inversión financiera de los extranjeros. ¿Para qué? Para poder enfocar diferentes esfuerzos, hay crecimiento económico y de productos, el comercio exterior puede ir aumentando, tiene una buena rentabilidad, las importaciones aumentan dependiendo de lo que se necesite y no se tenga dentro del país. La educación es muy importante, que hablaba el doctor Villegas, que la educación es un punto fundamental en el desarrollo de la innovación tecnología. ¿Por qué? Porque esa educación es la que nos va a ayudar a aumentar nuestra productividad en un futuro no muy lejano. Que entonces, muchos factores que inciden ahí también es como la ineficiencia que se está teniendo en muchos de los proyectos, o sea, como que se empiezan pero no se terminan, y eso hace que uno pierda la credibilidad y hace que las inversiones extranjeras no lleguen. Entonces hay que tener unos nuevos proyectos, como por ejemplo, en este país se encuentran muchísimos parques logísticos o zonas francas donde podemos promover el comercio, donde por esos beneficios fiscales las empresas toman la decisión de aumentarlo. Somos un país que tenemos acceso marítimo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tratados que con Estados Unidos, con Asia, el Pacífico, diversificando relaciones con Australia, China, Corea y Japón, infraestructura en el Pacífico. El crecimiento definitivamente es grande, lo que sí hay que tener en cuenta en cuanto a nuestras costas pacíficas es que nos estamos quedando sin capacidad de puertos, de vías y de comunicaciones. Los servicios logísticos son buenos por el momento, pero va a haber una demanda incremental de aquí a unos años. Entonces, lo que necesitamos es que haya una presencia del Estado que pueda reabrir las comunicaciones con los diferentes países. Tenemos que, hay que tratar de tener un volumen de carga proporcional al crecimiento del económico del país, por ejemplo. Se habla mucho de que ahora ya los buques que se van a estar utilizando son los buques Panamax, que son de 8.000 teus. Y en la capacidad, por ejemplo, del puerto de Buenaventura, lo que hablaba el doctor Villegas, es que están solo de 3.000 teus. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Acomodar ese tipo de puertos, hacer otros nuevos puertos, ¿para qué? Para poder que haya un flujo mayor dentro de nuestro país y que no los tengan que llevar hacia otro país para volverlos a traer. ¿Por qué? Porque genera un costo mayor, un tiempo mayor y el cliente o las mismas personas, el cliente no está dispuesto a esperar ni a pagar de más por algo que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces hay que construir unos nuevos puertos para esta mayor oferta de servicio logístico. Esto que nos va a ayudar a reducir los costos, el tiempo logístico, disminuye la vulnerabilidad del comercio. Es un proyecto grande que se está hablando, creo que el gobierno tiene participación ahí.
Hay que evaluar las diferentes posibilidades y qué tantos beneficios nos van a traer. Es un beneficio que nos va a dar una sostenibilidad económica buena, tecnología, control social, van a llegar las inversiones como ya hemos dicho, es representativo. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar de hacer, no buscar puertos externos, porque ¿qué es lo que están haciendo hoy en día? Bueno, por el canal de Panamá, bueno, ya lo adecuaron, está capacidad de recibir estos post-Panamax, pero el problema es que día acá a Colombia no alcanzan a llegar porque no les da la profundidad. Entonces, ¿qué hacen? Los mandan a Panamá y allá los mandan en buques más pequeños. Entonces, como ya venía diciendo, eso lo que hace es incrementarnos los tiempos, los costos y la pérdida de clientes definitivamente. Entonces, si vos necesitas tu materia prima para poder realizar tu producto y no te llega por un debido proceso, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? O pedir en menores cantidades. ¿Y esto qué hace? Reduce nuestra productividad, reduce o sea, ya no va a producir a gran escala sino a menor escala. Entonces ¿qué es lo que hace? Desempleo, bajón en las economías y diferentes factores que han amarrado acá, que eso es lo que no debemos permitir, sino que debemos incrementar este tipo de acciones de inversiones extranjeras sobre todo.